supuesto. Bueno, a esta hora de la mañana vamos con entrevistas. Nos acompaña al otro lado de la línea el ingeniero Lucio Gutiérrez. Gracias primeramente por estar en esta entrevista. Y también agradecerles a las personas que a esta hora de la mañana se empiezan a enlazar con Radio Noticias Cuenca. Ingeniero, buenos días, un gusto saludarle. ¿Me escucha usted al otro lado? Buenos días, muchísimas gracias, le escucho muy bien. Un saludo cariñoso, como siempre, con respeto a la ciudad de Cuenca, a la provincia de la Azuay, al sur del país y a todo el territorio nacional, y siempre dispuesto a conversar sobre estos temas que nos preocupan, que nos interesan y también pues nos apasionan a todos los ecuatorianos. Perfecto, vamos iniciando primeramente en tema de las decisiones que ha tomado el señor presidente de la República, Daniel Noboa, en esta semana, en este fin de semana. Primeramente quisiera empezarle preguntando, porque usted fue presidente constitucional de la República del Ecuador y también tuvo su vicepresidenta. Pero, ¿qué es lo que trata de demostrar Daniel Noboa, presidente de la República del Ecuador, al darle esta función a Verónica Abad, enviarla al frente de batalla sin casco ni sin fusil? Bueno, tengo la ventaja de estar totalmente independiente para criticar los errores del gobierno con la finalidad de que mejoren, de que se rectifiquen, es decir, una crítica proactiva, una oposición constructiva, pero también pues vamos a resaltar las buenas decisiones del presidente de la República. Por ejemplo, una propuesta nuestra siempre fue la de eliminar la tabla de consumo de drogas, lo ha hecho el presidente de la República, es una medida pues que nosotros la apoyamos, la resaltamos. Falta obviamente darle una alternativa a los consumidores, falta tomar pues medidas para que esta decisión del presidente de la República tenga los frutos que todos deseamos. Pero también pues hemos criticado como un error grave por parte del presidente de la República, después que él dijo que él no es anti, que él es pro, pero aquí está demostrando pues todo lo contrario, al actuar de manera equivocada y aislar a su vicepresidente de la República, y con mucha mayor gravedad al ser una mujer. Y lamentablemente, pues justamente en la semana de la no violencia contra la mujer, enviarle a una misión que es prácticamente difícil de cumplirla, porque necesita el aval del país, en este caso Israel, y del grupo terrorista Hamas, necesita pues el beneplácito para que ella vaya a tratar de lograr la paz en este conflicto. Es una decisión, en mi criterio, tomada de los cabellos, es un error garrafal por parte del presidente de la República, que esto le va a costar. Esto le va a costar al presidente de la República, obviamente, y con mucha razón, el rechazo de una buena parte de la población ecuatoriana, que no estamos de acuerdo con esa decisión. Ingeniero Lucio Gutiérrez, mire lo que dice el artículo 149 de la Constitución de la República del Ecuador, la tengo en mis manos. Dice que la vicepresidenta o vicepresidente de la República, dentro de las atribuciones, podrá reemplazarlo al presidente o presidente de la República, ejercerá las funciones que éste le asigne. ¿Qué es lo que pasa cuando el presidente de la República, mediante decreto ejecutivo número 27, le asignó estas funciones? Y si la vicepresidenta de la República no acepta, esto podría ser una causal para la destitución del cargo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, ¿o no? De ninguna manera, no, porque la vicepresidente se puede acoger al artículo de la resistencia, por ejemplo, y porque las disposiciones, como dice la Constitución de la República, se refieren a alguna función normal que tiene el Estado ecuatoriano o el gobierno nacional. Le puede encargar, por ejemplo, como lo dijo inicialmente, de temas de los ecuatorianos en el exterior. Me parece una misión adecuada. Le puede encargar, no sé, pues coordinar algún sector social sensible, como por ejemplo el tema de la niñez, el tema de la desnutrición, temas así específicos, el presidente de la República le puede asignar, pero no misiones totalmente extrañas, funciones totalmente extrañas al gobierno ecuatoriano. Para eso están los embajadores,
para eso están organizaciones internacionales como la ONU, por ejemplo, y otros organismos que existen en el Medio Oriente, para que traten de lograr la paz con aceptación de las dos partes que están en el conflicto. Definitivamente es un despropósito el del presidente de la República, totalmente mal asesorado, impulsivo el presidente de la República, porque justamente lo que se requiere ya en la presidencia de la República, sea joven o con mucha mayor razón, si ya tiene experiencia, es calma, actuar meditando, sopesar las decisiones, porque luego pues puede traer consecuencias graves, como esta pues que ha originado no solamente la crítica nacional, sino también ya hay críticas en el exterior, porque es una decisión, repito, pues totalmente equivocada por parte del presidente de la República. El presidente de la República, Daniel Noboa, aplaude el apoyo que ha tenido de sus ministros, inclusive del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, quien señala que le desea éxitos a Verónica Abad allá en Tel Aviv, en Israel, en el frente de batalla y todo aquello. Además de eso, de sus acólitos, de ministros que también han aplaudido la decisión del gobierno popular de China, que también aplaude esa decisión en favor de la paz. ¿Cómo puede entenderlo la ciudadanía esta situación cuando las autoridades han apoyado esta decisión del señor presidente de la República? Todos ellos son los que le han inducido al error al presidente de la República, pero justamente por eso es que se habla que el presidente de la República toma decisiones en la soledad del mando, porque unos le aconsejan a favor, otros le aconsejan en contra, y es el presidente de la República el que tiene que, en soledad, pero pensando, meditando profundamente, tomar decisiones. En este caso, definitivamente, por más que China le salga a apoyar, en donde se conoce pues que no hay mucho respeto a los derechos humanos de las mujeres, por más que algunos salameros le digan al presidente que está bien. Bueno, aquí en el Ecuador se respeta los derechos humanos y sobre todo los derechos de la mujer, y en esta semana de la no violencia a la mujer. Y sea o no sea mujer, así sea un varón, el vicepresidente de la República, no se le puede enviar a misiones que son totalmente irrelevantes. Hasta se podría estar pensando que el sueldo que recibiría la vicepresidente sería mal utilizado, porque el sueldo que se le paga a un funcionario público debe ser para una función que él desempeña en beneficio del país. Aquí se estaría mal utilizando recursos públicos. De pronto se podría entrar pues hasta en otro campo de análisis que pienso que por ahora no conviene, porque ya tenemos muchos problemas con la delincuencia, con la corrupción, con el desempleo, y no hace falta crearnos más problemas como este del que estamos tratando en este momento. El presidente de la República debería estar centrado no en tomar decisiones equivocadas, no en estar defendiéndose de estas críticas, sino buscando soluciones a la inseguridad. El presidente debería tomar otras decisiones, como por ejemplo exigir el pasado judicial a todos los turistas que por tierra ingresan al Ecuador, ordenar patrullajes permanentes en el país para que extranjero delincuente detectado sea inmediatamente repatriado a su país de origen. Él debería estar buscando la posibilidad de firmar convenios con países que tengan tecnología para que instalada en algunos de los cientos de edificios públicos que tiene el Ecuador se pueda combatir a los carteles de la droga, como se combatía cuando desde la base ecuatoriana de Manta se frenó a los carteles de la droga. El presidente Rafael Correa exprofesamente retiró ese convenio, no renovó ese convenio, y miren en lo que se ha convertido el Ecuador. Aprobaron la nueva constitución, en donde el artículo 416 habla de la ciudadanía universal, que todos somos ciudadanos universales. Acá al Ecuador puede venir cualquier persona. El Ecuador se convirtió en una tierra de nadie y al mismo tiempo en una tierra de todos. Se convirtió en un basurero de la delincuencia internacional y en un paraíso de los carteles de la droga, porque acá viene cualquier persona. Nadie le pregunta a qué viene, qué va a hacer, en qué se dedica, cuáles son sus antecedentes. Así que nosotros pues no solamente nos quedamos en la crítica, sino en esta semana vamos a presentar esta enmienda a la Constitución de la República para normalizar, para que se pida el pasado judicial, para que se pida papeles, para que se regule la movilidad humana. El Estado ecuatoriano garantizará la libre movilidad humana, pero la regulará.
el Estado ecuatoriano pues tiene todo el derecho a regular, a pedir antecedentes, a decirles a las personas a qué vienen y también, como decía hace un momento, pues a realizar patrullajes permanentes. Yo recuerdo que en nuestro gobierno, primero que impusimos el pasado judicial, con lo cual se limitó el ingreso de delincuentes al Ecuador, y segundo, hacíamos patrullajes permanentes en el país, y extranjero delincuente detectado era repatriado a su país de origen. Uno de los más famosos fue cuando se le capturó a uno de los 7 comandantes de las FARC, al señor Simón Trinidad, y fue repatriado a Colombia, y de Colombia repatriado a los Estados Unidos. Por eso había relativa seguridad en el país, a pesar de las serias amenazas que teníamos con la narcoguerrilla de las FARC al norte del país y la narcoguerrilla de Sendero Luminoso al sur del Ecuador, en el Perú. Así es. Ingeniero, pero aquí hay algo que no cuadra todavía, o que no cuaja, como se dice coloquialmente, porque el mensaje que envía Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional, en la red social X, señala: mis felicitaciones a Verónica Abad, auguro el éxitos en su nueva misión protocolaria, su compromiso y habilidades son activo, ineludible para esta responsabilidad, y ponen en un hashtag Ecuador País de Paz. Lo mismo pone una de las colaboradoras del señor presidente de la República, al decir a Diana Tanca, ¿no? Dice: Mambrú se fue a la guerra y todo eso, ¿no? Y después retuitea este comunicado que envía el señor presidente. Ahora, cuando estoy hablando del artículo 149 de la Constitución, en donde se señala enfáticamente que ejercerá las funciones que éste le designe, si es que la vicepresidenta de la República dice no, y claro, se acoge el artículo 98 de la Constitución, el derecho a la resistencia, pues ella dice no. ¿No cree que con estas insinuaciones que ha tenido el señor presidente de la Asamblea Nacional la pueden llevar a una especie de juicio político para destituirla y después posesionar a alguien de la Alianza Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y ADN como vicepresidente de la República? ¿No cree que a eso están apuntando? Porque los comunicados van en esa dirección, ingeniero Lucio Gutiérrez. Mire, si es que esto sucedería, que lo veo totalmente impracticable y sería impresentable que la nueva mayoría se tome por asalto la vicepresidencia de la República, pero decía, es como ponerse la soga al cuello, porque inmediatamente harían lo propio con el presidente Daniel Noboa. Esta mayoría va a arrasar con todo y entonces ya no solamente tendrían un vicepresidente de la República, sino que también estarían colocando al propio presidente de la República. Así que esto es jugar con fuego y lo mejor es rectificar. Cuando uno se equivoca, es de sabios, dicen, rectificar. Solo el necio insiste en sus errores. Me parece que el presidente de la República debería reconocer que cometió un error, reconocerlo es de valientes, reconocerlo es de sabios, reconocerlo es de gente sensible y incorporarle a la vicepresidente a que trabaje en beneficio del país, porque para eso se le eligió a la vicepresidente, que además, pues en caso de falta definitiva del presidente de la República, el que lo reemplaza es el vicepresidente. Así que ojalá pues este mal momento sea subsanado para que el país, que tiene que colocar toda su artillería, toda su energía para enfrentar a los verdaderos enemigos que tenemos, que ya lo dije, que son la delincuencia, la corrupción ecuatoriana es la madre de todos los males en el país y hay que enfrentarla con todo. Por eso nosotros proponemos la cadena perpetua para todos los políticos corruptos, para todos los jueces y fiscales corruptos, y el otro enemigo es el desempleo. Y también nosotros queremos colaborar con el gobierno, tenemos propuestas de ley para que ayuden a generar empleo en el Ecuador. Hacia allá debemos dirigir toda nuestra energía y no buscarnos problemas innecesarios como este que lamentablemente pues el presidente de la República se ha buscado al enviarle a la vicepresidente a una misión casi imposible de cumplirla y que no va a tener ninguna trascendencia en el resultado final de este conflicto entre los israelitas y el grupo terrorista Hamas. Muy bien, ¿cómo se vería o cómo se está viendo esta situación cuando el presidente Daniel Noboa da esa designación a la vicepresidenta
y usted sabe que hay que manejarse líneas diplomáticas. Por un lado, tener la aceptación de esos dos países, de esas dos alas beligerantes. Por un lado, que el Ecuador empiece a decirle a Hamas, a este grupo terrorista, que acepte esta mediación, porque Ecuador somos país de paz. Ecuador conversar con terroristas, por un lado, para que se acepte a que la vicepresidenta Verónica Abad haga su trabajo en ese lado, y por el otro lado decirle al país con la cual Hamas, este grupo terrorista, está en conflicto, pues decirle, muy bien, aquí nosotros tenemos la disposición de mediar. ¿Cómo se nos ve esta situación? Ecuador conversando con terroristas y Ecuador conversando con países beligerantes. Sí, es una equivocación, porque primero él debe tener la aceptación de las dos partes en conflicto. Está haciendo al revés, primero le envía a la persona y luego trata de buscar la aceptación, porque justamente es un procedimiento protocolario, diplomático, en el que uno tiene que ser muy cuidadoso, y es por eso que hablaba de organismos que existen, como la Organización de Naciones Unidas, por ejemplo, que ellos son los encargados de velar por la paz en el mundo. Ellos tienen personas especialistas, ellos tienen los recursos, todos los países aportamos para que funcione la Organización de Naciones Unidas. Ahí tenemos lo que se llama la burocracia internacional, que justamente debe de vengar sus sueldos trabajando para lograr la paz en los mejores términos que sean posibles para las dos partes en conflicto. Entonces, definitivamente es más bien una demostración de discriminación hacia su vicepresidente, es una decisión de aislamiento hacia su vicepresidente, y obviamente que eso el país no lo ve bien. Comienza pues con el pie cambiado el gobierno nacional, y por eso creo que lo mejor es rectificar. Cuando uno comete un error tiene que rectificar. Ingeniero, ¿no cree que Ecuador se podría meter en problemas con estos grupos terroristas al meter las narices en donde no les están llamando, por ejemplo? ¿No? Mire Hamas cómo ha reaccionado con aliados nomás y todo aquello. ¿No cree que esta situación podría costarle mucho más en caso de que esta situación se dé? Sí, también estamos pisando un terreno pantanoso, son tierras pues movedizas, porque como usted bien menciona, Hamas tiene aliados en Irak, en otros países árabes que también podrían tomar sus retaliaciones en contra del Ecuador, sobre todo si es que se ve que el país pues quiere tomar partido por una de las dos partes en conflicto. Definitivamente no debemos ni prestarnos ni negarnos. Si es que nos piden, ok, vamos a colaborar, pero no nos han pedido. Entonces no hay que prestarse a algo que no nos han pedido, algo que no nos han convidado, porque, insisto, aquí tenemos problemas demasiado graves, y hacia esos problemas es que deberíamos alinear todas las energías de los ecuatorianos para solucionar esos gravísimos problemas que tenemos en el país. Muy bien, este tema cerremos ya del asunto de la vicepresidencia. Ahora, vamos por el tema del consumo de drogas. El presidente Daniel Noboa les dañó el negocio que les dejó puesto este gobierno de Rafael Correa a los narcodelincuentes en el país con esta eliminación de la tabla del consumo de drogas, ingeniero. Sí, nosotros felicitamos esa decisión del presidente de la República, pero está incompleta. Cuando se promulgó la tabla de consumo de drogas, era con el objetivo de convertirle al Ecuador, y lamentablemente lo lograron, en un país productor de droga y en un país consumidor de droga, para cumplir favores, cumplir compromisos, por ejemplo, con la narcoguerrilla de las FARC, que financiaron la campaña del expresidente Rafael Correa. También pues hay evidencias, o mejor dicho, hay denuncias de que también habrían recibido financiamiento de los carteles de la droga mexicanos. Así que como parte de toda esa estrategia, de todo ese compromiso, fue el no renovar el convenio para que desde la base ecuatoriana de Manta se combatan los carteles de la droga, dejar en libertad como a 2,000 mulas del narcotráfico, para que sean las que trafiquen con el microtráfico, vendiendo en las escuelas, en los colegios, porque necesitan vender la droga. Con esto aprobó la tabla de consumo de drogas, para que los distribuidores de droga, el rato que son capturados, digan que son consumidores de droga,
Para eso, pues dejó desmantelado el espacio aéreo ecuatoriano, compró exprofesamente radares chinos que no servían absolutamente para nada, que jamás se comunicaron con los aviones de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, y pues ese es el resultado de lo que actualmente tenemos en el Ecuador. Pero decía que está incompleto porque se va a seguir consumiendo la droga en el Ecuador. Es por eso que nosotros habíamos propuesto eliminar la tabla de consumo de drogas, pero complementarla con otro tema que es polémico, que le hemos puesto en el tapete de la discusión, que es una ley para el uso adulto, entre paréntesis, responsable del cannabis, con la idea de sacarles de esta actividad a los carteles de la droga, que se ganan millones de dólares y que luego invierten esos millones de dólares para corromper a las autoridades de justicia, para corromper a las autoridades del gobierno nacional, y de esa manera pues seguir en la impunidad. Nosotros hemos propuesto que el Estado ecuatoriano debe regular, para que sea el Estado ecuatoriano el que administre, el que tenga registro de los consumidores, el que capacite a tiendas especializadas en donde se puede comprar estos productos del cannabis, para evitar los abusos que toda actividad clandestina generan en niños, en mujeres, abusos sexuales, abusos laborales, para generar empleo y sobre todo para preservar la salud del consumidor, porque actualmente se está consumiendo, con o sin ley, se consume el cannabis, se consume la marihuana, pero no sabemos qué fertilizantes le ponen a esta droga. No sabemos cómo se cultiva, cómo se produce. Se escucha que le ponen hasta gasolina y que le ponen muchos tóxicos para la salud del consumidor. El momento que el Estado comience a regular, entre a controlar el ARSA o la ARSA, que es la Agencia de Regulación y Control Sanitario, entrará a hacer exámenes de la tierra, del tallo, de las hojas, para que, si es que son de buena calidad y no tienen fertilizantes tóxicos, se podría pues autorizar la producción del cannabis. Con esto vamos a generar empleo, con esto vamos a generar recursos para el gobierno nacional, recursos que tienen que ser invertidos en la rehabilitación de los jóvenes que han caído en las garras criminales de la droga. Con estos recursos construir clínicas de rehabilitación de los jóvenes. Con estos recursos invertir en educación, invertir en la generación de empleo para los jóvenes. Un dato, escuchaba que en los Estados Unidos, me parece que alrededor de 30 estados de los Estados Unidos ya está regularizado el uso adulto o responsable del cannabis. Ellos en el 2025 esperan conseguir como 45.000 millones de dólares. El presupuesto nacional es de 33 mil millones de dólares, es decir, 12.000 millones de dólares más que el presupuesto que tiene el Ecuador para cubrir todas sus necesidades a nivel nacional. Entonces, con esto se estaría completando el trabajo y le estaríamos sacando de una actividad que ahora beneficia a los carteles de la droga. Muy bien, entonces, es algo que lo ponemos en el tapete de la discusión para sacar una buena ley que realmente consiga el objetivo que hemos mencionado. Ingeniero, ¿no cree que esta derogatoria que realiza el señor presidente Daniel Noboa es populista, engañosa? ¿Por qué le digo eso? Porque el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal señala lo siguiente: la tenencia o posesión de sustancias estupefacientes o psicotrópicas para el uso o consumo personal en las cantidades establecidas por la normativa correspondiente no será punible. Y justamente en la resolución 001 del CONCEP del 2013, en el gobierno del prófugo de la justicia Rafael Correa Delgado, decía que las cantidades mínimas es, por ejemplo, marihuana, imagínese, 10 gramos, pasta base de cocaína, 2 gramos, clorhidrato de cocaína, 1 gramo, heroína, 0.10 gramos, éxtasis, 0.02 gramos, anfetamina, 0.04 gramos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La tabla está derogada, pero el Código Orgánico Integral Penal no está reformado. Entonces, ¿cómo aplicar esta situación cuando existe un Código Orgánico Integral Penal que no penaliza o no sanciona
a los consumidores de estas sustancias que establece justamente esto? ¿No cree que está a medias y esta situación de derogatoria no cae en el populismo, ingeniero? Este rato sí, por eso le decía que falta complementar la decisión del presidente de la República. Por un lado, hay que reformar inmediatamente el Código Orgánico Integral Penal, porque si ya no hay la tabla de consumo de drogas, eso tiene que ser derogado. Y por otro lado, pues nosotros ponemos en el tapete de la discusión desde hace algunos días atrás el uso responsable o el uso adulto del cannabis como una actividad para sacarle definitivamente de este negocio a los carteles de la droga. Y al decir regular, es el Estado el que tiene que poner desde tal edad para arriba, así como los cigarrillos, como el alcohol, que no pueden comprar menores de 18 años. Acá se establecerá una edad que tendrán que decir los médicos, la edad de consumo, que no afecte o que menos afecte especialmente a las neuronas de los consumidores. Se tendrá que establecer sitios, tiendas, para que sean las únicas autorizadas luego de ser capacitadas para que puedan vender el cannabis. Habrá sitios específicos en donde se puede consumir. Ya no se puede andar por la calle fumando o en los colectivos o en diferentes lugares. Habrá lugares específicos para consumir, para fumar el cannabis o la marihuana. Sí. Y si lo hacen afuera, pues habrá sanción. Habrá sanción porque ya se les está permitiendo, tienen que cumplir esas reglas. Si no cumplen esas reglas, serán sancionados de acuerdo a la ley. Pero no creo que estamos soñando y no estamos aterrizando, ingeniero, porque ya ha visto lo que han escrito los asambleístas de la Revolución Ciudadana, nombro uno de ellos. Paola Cabezas Castillo dice: por esto votó el pueblo ecuatoriano. ¿Que esta decisión resuelve el problema? Creo que no, lo agudiza en perjuicio de los consumidores pobres. Eso es lo que dice una de sus colegas dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, si vamos por el tema de la reforma, si ellos mismos aprobaron esta tabla del consumo de drogas en el año 2013, ¿cree que va a permitir una reforma al artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal en la Asamblea Nacional? ¿Cree que se va a dar esta situación cuando ya de por medio están diciendo que no hay cómo, que cómo vamos a satanizar a los consumidores, que pobrecitos y todo aquello? Bueno, también han comenzado, no creo que públicamente, pero el momento que presentemos nuestra propuesta para sancionar con cadena perpetua a todos los políticos ladrones que se han robado el dinero del pueblo ecuatoriano hasta que devuelvan, y una vez que devuelvan, pues se puede someter a la actual legislación penal o la cadena perpetua a los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a los delincuentes, especialmente de cuello blanco. También pues van a comenzar esta oposición. Pero nosotros, con el apoyo de ustedes, de los medios de comunicación, denunciaremos al país con nombre y apellido quiénes son los que se oponen a estos cambios radicales. Porque justamente es la corrupción la madre de todos los males en el Ecuador. Por la corrupción hay droga en el país. Por la corrupción, hoy el Ecuador es uno de los países más violentos, más inseguros del mundo. Y nadie quiere invertir en un país inseguro. Entonces, si no actuamos con mano de hierro en contra de la corrupción y obviamente dándole alternativas de trabajo al pueblo ecuatoriano, esto no va a cambiar. Y aquellos que se oponen a la eliminación de la tabla de consumo de drogas son justamente porque tienen acuerdos con estos carteles de la droga, porque se les está quitando el negocio a los carteles de la droga, pero hay que actuar de manera responsable y hay que eliminar lo que se oponga y que conste actualmente en el Código Penal para que la derogación de la tabla de consumo de drogas tenga un efecto total y no sea pues parcial como hoy lo estamos viviendo. Muy bien, ¿cómo lo van a hacer en la Corte Constitucional, ingeniero Lucio Gutiérrez? Porque les recuerdo que en el año 2019 hay una sentencia, la 0717 CN 2019, y dice: si el detenido supera las cantidades máximas admisibles, la tenencia para el consumo personal, corresponde a operadores de justicia establecer que la persona en tenencia de estas sustancias estupefacientes tenga la intención de traficar en lugar de consumir. Esto es lo que dice esa sentencia. O sea, hay 3 candados. El negocio estaba cuadrado que dejó poniendo el prófugo. Por un lado el tema de la tabla, por el otro lado el tema del COIB y por el otro lado la Corte Constitucional con esta sentencia. Sí, justamente es lo que tenemos que cambiar. No podemos quedarnos ahí marchando en el propio terreno.
tenemos que avanzar, tenemos que cambiar, y justamente por eso es que estamos proponiendo para la discusión de todo el país desmitificar el uso regulado, el uso responsable del cannabis como una alternativa para que los que consumían drogas dañinas, drogas mucho más complejas como el fentanilo, como la heroína, como la cocaína, migren a una droga que no es tan dañina como el caso de la marihuana o como el caso del cannabis. Y esto, pues repito, será controlado, será regulado por el Estado ecuatoriano. Esta es la propuesta que nosotros hacemos, porque siempre hay que darle una alternativa al consumidor. No se puede dejarle sin alternativa. Hay que darle una alternativa para que la gente vaya migrando y ojalá poco a poco pues nadie consuma drogas en el Ecuador, ni siquiera la marihuana, como uso adulto o recreativo, como lo llaman otros, pero es un mal que tenemos que enfrentarlo porque está terminando con la niñez. Y justamente a mí, que me enviaron a la Comisión de Protección de la Niñez y Adolescencia, también he propuesto dentro de esta comisión justamente la eliminación de la tabla de consumo de drogas y tantos otros problemas que tenemos en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Pensaron que me mandaban a la congeladora, pero definitivamente me mandaron a la mejor comisión, en la que tenemos en nuestras manos el tesoro más preciado que tiene una nación, como es su niñez y sus adolescentes. Muy bien. Y ahí pues vamos a trabajar con todo entusiasmo. Ingeniero, en la parte final, el tema de las comisiones y en la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que se puede hacer con una Asamblea Nacional del Pacto, en la que se une, por un lado, la rancia oligarquía, como decía la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, se une la Revolución Ciudadana y se une el Partido de Gobierno? ¿Qué es lo que nos alcanza con una asamblea en donde prácticamente marginan a las minorías y a la independencia, a los independientes? Me parece que fue el presidente Velasco Ibarra el que dijo entontecidos por el dinero. Y yo les diría entontecidos por el poder y por arrasar y por mantenerse en el poder. También quedan mal, porque la misma asamblea nos pidió el currículum a todos los asambleístas, es decir, la hoja de vida. En el caso mío, tengo una licenciatura en Administración y Ciencias Militares. Tengo una especialidad en el Inter-American Defense College en Washington, en Seguridad Continental y en Relaciones Internacionales. Soy exmilitar, soy expresidente de la República y creo que soy el único o uno de los pocos que tengo una maestría en paz, seguridad y defensa con la Universidad Nacional de España. Y me mandan a una comisión que ellos dicen que es la congeladora, pero repito, es la mejor comisión de todas las que existen en la Asamblea Nacional. Y ponen en las comisiones de defensa o de seguridad a personas que son especialistas en diseño de modas, por ejemplo, en temas tan sensibles. Y ponen en comisiones que tienen que ver con la parte económica a gente que no tiene experiencia en economía, que no son economistas. Como dice nuestro pueblo, zapatero a tus zapatos. Y es una de las normas de la administración colocar a cada persona de acuerdo a su especialidad, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a su habilidad. Y eso lamentablemente no se está realizando en la Asamblea Nacional y son pues gente entontecida por el poder. Viene el reparto. A nosotros, los socialcristianos, nos sacaron 2 asambleístas, compraron a 2 asambleístas, al uno asambleísta por la provincia de Sucumbíos, Guido Vargas, y le compran dándole la presidencia de la Comisión de Biodiversidad. Y también se nos llevaron a otro asambleísta de la provincia de Napo, al asambleísta de apellido Cerda, Roberto Cerda, ya saldrá a la luz qué le dieron. Y también cuando teníamos otra bancada ya organizada, lista, los del gobierno nacional, los del presidente Daniel Noboa, se nos llevaron a 3 asambleístas que habíamos conformado una bancada, 3 asambleístas de suma, porque les habían ofrecido alguna cosa que ya pues saldrá a la luz. Entonces, ¿qué es lo que quisieron con qué es lo que quisieron con ese pacto, ingeniero Lucio Gutiérrez? Porque por un lado se habla del tema de impunidad y el otro, el gobierno habla del tema de la estabilidad. Impunidad y estabilidad, eso es lo que
cuestionan diferentes sectores sociales. Yo le pregunto a usted, a tener esta coalición, esta manera en donde se unen tres fuerzas políticas para tomar el poder de la Asamblea Nacional, ¿qué es lo que buscaba el gobierno para formar esta unión con quienes han sido señalados por corrupción? Bueno, aquí se evidencia lo que ya dijo la misma candidata Luisa González, que Daniel Noboa quiso ser candidato por el correísmo, pero por diferentes circunstancias finalmente no fue candidato por el correísmo. Entonces, pues es evidente que hay un acercamiento. También mucho se rumoró, nadie desmintió, nadie aclaró desde el gobierno que Daniel Noboa fue a España justamente a reunirse con el expresidente Rafael Correa y llegar a acuerdos. No los han desmentido, no los han asegurado, y este rumor pues recorrió por todo el territorio nacional. Ahora, ojalá, porque el que hagan mayorías, aunque las mayorías no siempre tienen la razón, pero es un procedimiento que se lo realiza en la Asamblea Nacional. Pero ojalá, repito, esta mayoría no sea para la impunidad, porque si es que eso ocurre, yo creo que un gran sector de la población ecuatoriana se va a levantar. Un gran sector de patriotas ecuatorianos, eso no lo vamos a permitir, que se burlen del país, que se roben el dinero, que lo disfruten el dinero en otros países, ni siquiera en el Ecuador, y luego no ha pasado nada. Eso no puede ser. Justamente por eso es que yo también estoy insistiendo en un proyecto de ley que lo llamamos de investigación, de justificación y de confiscación de bienes robados, porque la ley de extinción de dominio tiene el problema que comienza a regir desde cuando se aprueba para adelante, pero con esta ley de investigación prácticamente no va a haber límites para investigar desde años anteriores. Se puede investigar fortunas sospechosas de hace 10 años, de hace 20 años, inclusive si es que hay alguna fortuna sospechosa en mi gobierno, pues se puede investigar, y si no se justifica esa fortuna sospechosa, se la incauta en beneficio del pueblo ecuatoriano, y ese mal funcionario público, que puede ser un expresidente, un exministro, un ex juez, un ex general, también se acusan de narcogenerales, cualquier funcionario público que no justifique una fortuna sospechosa, con esta ley, que ojalá la aprueben en la Asamblea Nacional, y si no, pues la denunciaremos, quiénes son los que no aprueban, quiénes son los que se oponen. Con esta ley, pues, se acabará la impunidad, o ese es el objetivo, que se acabe la impunidad, que se acabe la burla del país. Se roban el dinero de los ecuatorianos y luego se van a disfrutar y no pasa absolutamente nada. Eso no puede continuar. Ingeniero, muchas gracias por atender la entrevista a este medio de comunicación. Me quedé sin tiempo. Muchísimas gracias a usted, muy gentil, y siempre a la orden.